El doctor Arturo Perea tiene unos compromisos, pero damos la bienvenida a la licenciada en nutrición, Lilia Mayrel, que va a estar ayudándonos a contestar algunas de las dudas, que hay muchas. Hay muchas dudas. Hola, Lilia, bienvenida. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Muy rápidamente digo algo del currículo de Lilia Mayrel. Es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, es maestrante internacional en nutrición y dietética clínica, es conferencista e investigadora de la Alianza para una óptima nutrición materno-infantil y es colaboradora externa del Departamento de Pediatría Integral en el Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenida, Lilia. Buenas noches. Y bueno, preguntas aquí. Claro que hay felicitaciones para todos de varios sitios de la República y del extranjero, de Argentina específicamente y de Venezuela. Pero preguntan aquí, si alguien quiere contestarlo, acerca de que cuando hay padecimientos que les dan un diagnóstico catastrófico, como pudiera ser el espectro autista a los padres, se empiezan a culpar entre ellos y mencionan que tiene un impacto la drogadicción. ¿Qué opinión tienen ustedes o qué podrían comentar acerca de el uso de drogas por parte de los padres como un efecto secundario a este uso de drogas en los niños con espectro autista? No sé si alguien quiera contestar esa. Bueno, en los estudios que hay sobre todo lo que es el neurodesarrollo, se conoce que el uso de drogas, incluso de medicamentos, el uso de tabaquismo, el uso, por supuesto, de alcohol durante el embarazo es un factor de riesgo para el trastorno del espectro. Sin embargo, como ya hemos platicado, estas situaciones son multifactoriales y prácticamente en todos los casos existen genes. Entonces, muchas veces la angustia de los papás y sobre todo la sensación de culpabilidad a veces les genera que tarden más tiempo en pasar esta etapa y buscar ayuda para los niños. Y bueno, mi consejo con los padres de mis pacientes es no tarden tanto en buscar el culpable. Aquí lo importante es ver cómo los podemos ayudar, de qué forma temprana se puede estimular este neurodesarrollo, cómo ayudarlos con las terapias, cómo ayudarlos a lo que ya estamos aquí y no tanto buscar dónde está el culpable, porque por supuesto ningún padre quiere que sus niños tengan algún tipo de conflicto. Entonces, sí hay obviamente una relación, sobre todo hay algunos tipos de drogas en los cuales hay artículos como la heroína, etcétera, que tienen mayor riesgo. Sin embargo, no es la única causa y siempre en todos los casos se habla de que hay un factor genético importante. Aquí hay otra pregunta interesante que mencionan que por trastornos de haber sido prematuro el niño, prematuro sin problemas, que le dijeron que siempre va a ir atrasado en su crecimiento y desarrollo y que tiene esa dificultad para relacionarse, principalmente hablar, dice aquí, por efecto de que no recibió el seno materno. No sé si Lilia, tú quieras comentar algo. Está apagado tu micrófono. Tuve un poco de interferencia. Noches, ¿podría repetir la pregunta? Sí, mencionan aquí que algunos niños les han dicho los médicos que van atrasados en su crecimiento y desarrollo, principalmente a hablar, porque no recibieron seno materno y fueron prematuros. Ok, sin duda alguna, como todos sabemos, pues los beneficios de la lactancia materna exclusiva entre sus múltiples componentes bioactivos y su densidad energética, más sus nutrimentos específicos, pues nos impactan en un crecimiento y desarrollo adecuados del niño. Yo creo que la respuesta puede ser multicausal cuando hablamos de retraso del crecimiento, incluso en pequeñitos prematuros. En este sentido, tendríamos que valorar tanto la técnica, la producción de leche materna, factores que pudieran aumentar o disminuir esta producción y también la capacidad de maduración del aparato estomatognático de estos niños, ¿no? Por lo regular, estos pequeñitos tienen poca fuerza para poderse sostener al seno materno,
algunos tienen algún tipo de alteración en la deglución y que veamos también otras alternativas utilizando y salvaguardando como recurso la leche humana, pero otras estrategias o vías de administración. En algunos casos, en los pequeñitos prematuros, se llega a utilizar sonda nasogástrica, pero se utiliza leche materna como tal. Ahora, también es importante evaluar el motivo del por cual está presentando esta prematuridad y también descartar algunos otros factores que puedan retrasar. Muy bien. Aquí quiero mencionar, y casi es una pregunta para el doctor Reinaldo Michel. Dice que el dar fórmulas alimenticias y no seno materno favorece una gran cantidad de azúcares y que eso interfiere en la inmunogenética de la nutrición con una programación para la obesidad, trastorno de la microbiota y alteraciones que pueden traer en la conducta de los niños, sobre todo agresividad y hiperquinesia. Híjole, pues ya respondió no sé si sea pregunta, observación o comentario, pero pues todo influye, desafortunadamente. Hablando del trastorno del espectro autista, la doctora magistralmente ilustró que es un padecimiento poligénico multifactorial, que plana y llanamente significa que todo influye. Entonces, pues, yo creo que no hay que buscar culpables, sino hay que buscar, yo creo que la manera importante sería tratar de prevenir. Y como yo por ahí, a lo mejor de manera entre líneas, dejé puesto de que la dieta, hay que tratar de tener una alimentación saludable, nada más toda la vida. Entonces, y decir toda la vida, yo creo que podemos tomarnos vacaciones, así como los niños que toman, niños con trastornos del espectro autista, en dieta cetogénica y en dieta libre, en dieta libre de gluten y libre de caseína, que se toman sus vacaciones y regresan, pues nos podemos tomar vacaciones y tomar de cuando en cuando, hacer transgresiones dietéticas, pero transitorias. Muchas gracias. La doctora Alejandra Solano dice, ¿qué efecto tiene en el trastorno del espectro autista los metales pesados como el mercurio dentro del pescado? ¿Es necesario revisar sus niveles de metales pesados y desintoxicar? Esa no sé si alguno de ustedes quiera contestarla. Bueno, el análisis de los metales pesados tuvo mucho auge hace unos 20 años sobre lo que era el trastorno del espectro autista. Incluso se recomendaba el uso de quelación. A ver, perdón, quisiera pedirles que apaguen su micrófono para que no se vicie el audio de la conferencia. Muy amables, gracias. Incluso se hablaba de la posibilidad, pues, de la quelación de metales y se ofrecía, pues, el uso de tratamientos tratando de buscar una mejoría de los síntomas. Sin embargo, se vio que los estudios y los metaanálisis, pues, realmente no mostraban una gran diferencia. Se ha visto que hay casos muy específicos como el aumento de plomo, el aumento de mercurio en muy altos niveles que pueden influir, sin embargo, no tienen un verdadero impacto el uso de esta quelación de metales como se hubiera esperado hace unos años y como se empezó a utilizar durante, pues, un periodo largo aproximadamente. Esto tuvo su auge en los años 80 y hasta los años 90 se utilizaba mucho y se recomendaba mucho el análisis de metales pesados en el cabello, en la sangre, la quelación de metales en nuestros niños, pero se vio que realmente no había una eficacia o un incremento de la mejoría en la parte cognitiva, el lenguaje, como hubiéramos esperado al hacerlo. Entonces, es bueno revisarlo cuando tenemos la duda, cuando vivimos en situaciones de riesgo, pero realmente no tiene la importancia que pensábamos hace unos años. Bueno, yo ahí metiendo mi cuchara de los metales pesados, yo tengo un niño con trastorno del espectro autista y pues a él sí le piden medición de metales pesados, pero a lo que me ha dicho
su doctora, la doctora Lenis, que es gastropediatra, es que no tiene caso venir y hacer quelaciones si la microbiota intestinal va a seguir mal. Por eso es que, como usted refiere, estos niños no van a tener mejoría porque quitas metales pesados, pero si la microbiota intestinal sigue mal, la vía de desintoxicación de metales pesados pues va a volver a acumular metales pesados y van a volver a tener síntomas por esos metales pesados. Entonces, conforme la microbiota intestinal se cura, los metales pesados salen solitos. Lalo, tienes apagado tu micrófono. Muchas gracias a la doctora Anaí, que fue muy espontánea en abrir su micrófono y dar su opinión. No sé si tú quieras complementar algo, Reinaldo. Híjole, es que hablar de arreglar la microbiota intestinal, estamos en pañales, porque hablar de probióticos, así como les puse que existe este probiótico, el Lactobacillus plantarum PS128, simplemente significa, se los voy a poner en ejemplo de carros. Vamos a hablar de probióticos. Probióticos es hablar de carros. Voy a decir Ford. Es un carro Ford. Oye, pero ¿qué carro Ford? ¿Me puedes hablar de un Mustang? ¿Me puedes hablar de una camioneta? ¿De un SUV? ¿Me puedes hablar de un Ford Fiesta? ¿Me puedes hablar de un Ford Figo? Que cada uno tiene características y prestaciones diferentes. Lo mismo sucede con la microbiota. Desafortunadamente sabemos mucho de la microbiota, muchas de las alteraciones de los metabolitos, muchas de las alteraciones de las familias, de los filos, de los géneros, de las especies, etcétera, etcétera, pero todavía no sabemos bien cómo arreglarla. Ojalá que en el futuro cercano lo podamos hacer, ¿sí? Todos tratamos de hablar y podemos verlo a nivel cancha, a nivel supermercado. Todo tiene probióticos, todo tiene prebióticos, todo tiene sinbióticos, pero pues quién sabe para qué sirve. Solo Dios sabe para qué sirve. Entonces, hay que ser muy cauto con eso, pero yo creo que lo mejor está por venir con los estudios que están haciendo con la microbiota intestinal. Muchas gracias, doctor Michel. De nutrióloga a nutrióloga, dice la nutrióloga Luisa Reyes. ¿Cuál es la cantidad a suplementar de omega 3, vitamina D, omega 3? O con un IDR, no sé qué sea adecuado para su edad. No sé, Lilia, si tú le quieres contestar. En el caso de lo que es la vitamina D y lo que debería de ser ideal para todos los nutrimentos es que tuviéramos la versatilidad o la oportunidad de tomar mediciones en sangre para ver cuánto es el nivel de suficiencia o de deficiencia que tiene un paciente. En este sentido, en nuestra experiencia con la Coyen, tomamos niveles de la vitamina D circulante antes de que tenga su última hidroxilación, es decir, 25-hidroxicolecalciferol. Al tomar estos niveles ocupamos un tipo de ecuación predictiva para estimar las unidades que necesitamos para alcanzar los niveles de suficiencia de los pacientes, incluyendo los niños con autismo. En este sentido, hay estudios donde evalúan dosis respuesta en comportamiento y hay estudios que evalúan más que nada factores de asociación, es decir, que hay menores síntomas cuando hay ciertos niveles de esta vitamina en sangre, por lo que buscamos que se encuentre por encima de 40 nanogramos por decilitro, es decir, un poco más allá de la suficiencia. Ahora, los estudios o ensayos clínicos doble ciego han demostrado que se pueden utilizar dosis desde 300 unidades al día a suplementar hasta 5,000 unidades al día a suplementar. Recordemos que para que esta vitamina llegue a tener cierto riesgo de toxicidad, debe de ser por encima de 100 nanogramos por decilitro. Entonces, en realidad tenemos una brecha muy grande para que no tengamos temor también ante la suplementación y si no tenemos de recurso inmediato medir los niveles en sangre.
Ahora, cuando medimos los niveles en sangre, la ecuación que nosotros utilizamos, que han utilizado en otros estudios alrededor de algunos países, tanto en niños como en adultos, es que si tenemos los niveles de esta vitamina D circulante, por ejemplo, voy a decir 10 nanogramos, y la queremos llevar a 40 nanogramos en sangre, hagamos la diferencia, es decir, una resta. Luego el resultado de esa diferencia lo multiplicamos por el peso corporal total y luego este resultado lo multiplicamos por la constante de 2.5 y el resultado final le quitamos 10. Esas nos van a dar las unidades a suplementar por lo menos durante 3 meses para reevaluar los niveles en sangre y asegurarnos que tengamos esa suficiencia. Ahora, en cuanto a los omegas, hemos visto que en los estudios en niños y adolescentes pueden utilizar hasta 1000 miligramos al día, específicamente con una carga de DHA y EPA. Entonces, hay otros estudios en niños más pequeños que utilizan 500 miligramos al día. Ahora, cuando en la experiencia de la clínica que vemos niños con obesidad, con complicaciones y algunos tienen autismo o TDAH, la verdad es que llegamos a suplementar hasta 3 gramos al día para contener la expresión de la comorbilidad secundaria a obesidad o como prevención secundaria y al mismo tiempo es un cambio radical en el comportamiento a los 3 meses de intervención, en donde podemos evaluar que los niños que tienen autismo llevan su medicamento de base y no han tomado absolutamente otra cosa y empezamos la suplementación con omega 3 exclusivamente, hay un cambio conductual justo en la parte de concentración, de socializar mejor y de entender incluso algunas órdenes simples de manera más eficiente. Entonces, esa puedo compartirles que es la experiencia y la base que dicen los ensayos clínicos. Muchas gracias, Reinaldo. Adelante. Sí, perdón, a lo mejor es una pregunta es un comentario fuera de lugar, pero creo que una cosa bien importante en el manejo de estos chiquitines con trastorno del espectro autista es que deben ser evaluados por un equipo, no un solo médico, no una sola persona, sino un equipo realmente integrado para ofrecerles las mejores opciones, ¿sí? Yo no sabría cuántos especialistas deberían estar involucrados, pero creo que el dedo en la llaga es que desafortunadamente, y cada quien ve sus pedacitos, y no sé si haya alguien quien integre el manejo de estos pacientes. Lo dejo como una pregunta al aire. Tienes toda la razón. Necesitamos crear un sistema de manejo multidisciplinario que tanto hablamos, pero que en la práctica es bastante difícil. Totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Siguiendo muy rápido, porque se nos acaba el tiempo, la doctora Mine Cadena pregunta un caso hipotético, creo yo. Dice, buenas noches a todos, excelente ponencia. Tengo una duda. Por ejemplo, si la madre tiene pocos nutrientes en su dieta y esta consiste en comer sardina, pero ya caducada, ¿qué tantas posibilidades tiene una embarazada a que su bebé tenga autismo? Gracias. No sé, ahí está un poco difícil la pregunta. Los alimentos no caducan. Las fechas de caducidad son elementos de mercado, en mi muy humilde opinión. Muy bien, bueno. Yo creo que una nutrióloga calificada podría contestar eso, pero yo como consumidor creo que esas fechas de caducidad, tanto en medicamentos como en alimentos, mientras la lata no esté inflada, yo creo que se puede comer. Muy bien. No sé si tú, Lidia, quieres agregar algo. Complementando la respuesta del doctor Mitchell, por lo regular, las fechas de caducidad de los alimentos enlatados nos establecen un nivel de vigencia, principalmente donde el producto aún yace con sus características organolépticas originales, es decir, sabor, olor, textura, esta presentación. Cuando vence esta fecha, estas características pueden tener cierta modificación, pero no necesariamente significa que ya no sirvan o que no sean consumibles.
pero tenemos que ser cautelosos en la vigilancia por la presencia de bacterias. Justo lo que mencionaba el doctor Mitchell, si vemos que la lata está inflada, si al abrirla sale con un silbido más potente, quiere decir que ya tiene más proliferación de bacterias y entonces ya pudiera tener algún riesgo para nuestra salud. En muchos de los alimentos comerciales, un dato que puede favorecer la proliferación de bacterias es este dato químico que se llama actividad del agua. Entonces, cuando un alimento tiene baja actividad del agua, puede tener mayor vigencia después de la fecha de caducidad, porque a mayor contenido hídrico, mayor proliferación también de bacterias. Entonces, no es lo mismo a lo mejor unas sardinas que unas galletas, ¿no? Que tienen todavía menos actividad del agua, y entonces nos pudieran durar un poquito de más. Pero siempre observar aparición de hongos, olor y presencia de gas. Muy bien, aquí hay otra pregunta que nos ha compartido la doctora Vanessa Rodríguez y también se ha creado una contestación ahí. Pero dice, ¿no afecta la dieta y las vitaminas a la vez? Y llevo un año con dieta gluten free, o sea, libre de gluten, lácteos, azúcar y soya, y después de 6 meses vimos mucho avance en su comunicación, me imagino que en la comunicación del bebé. Me contesta Nair Rocha, para mi hijo recibe más de 10 suplementos, de hecho indicados bajo estudios de laboratorio. ¿Quieren complementar algo de eso? No sé, Lilia, ¿tú quieres comentar algo de eso? En realidad la dieta y pues las vitaminas en conjunto no hay problema. Lo que se sugiere, por ejemplo, hablando de otros complementos, la inulina, por ejemplo, que se usa como prebiótico en el protocolo Nemetschek, y los probióticos no se recomiendan en conjunto, ¿verdad? Por lo que ya platicamos de la sobrepoblación, etcétera, pero sí se pueden utilizar las vitaminas en conjunto con la dieta. Muy bien, a últimas fechas, y me llama la atención porque está preguntando aquí la doctora Alejandra Solano si el magnesio ayuda en algo. Y tal parece que el magnesio se ha puesto de moda en los últimos meses en indicaciones para problemas de artralgias y mialgias y otra serie de cosas. Y yo no sé si el magnesio tenga aplicación en la dieta sugerida o tenga alguna influencia para el espectro autista. No sé si ustedes quieran contestar algo de esto o puedan comentar. ¿No? ¿Lilia? ¿No? ¿Anita? Yo no tengo ni la más remota idea. Muy bien, pues estamos igual entonces todos. El magnesio, bueno, pues los oligoelementos en general, el magnesio, el zinc, el fósforo, se ha visto que se suplementan y que ayudan sobre todo a tranquilizar a los niños y mejorar la calidad de sueño, en especial el magnesio, pero pues no hay estudios como estos que mostramos con metaanálisis más claros, pero lo recomiendan para mejorar principalmente la calidad de sueño y disminuir la ansiedad. Muy bien. Ari, así está aquí, no sé exactamente el nombre, dice, sabemos que todos los pacientes con enfermedades crónicas requieren un manejo interdisciplinario. Pero como pediatras, en una ciudad donde no hay gastropediatra, no hay neurólogo, hay mucho personal para hacer equipo y buscar ese equipo es muy costoso. Traslados, consultas, donde no hay laboratorios especializados, pero sí hay pacientes autistas. En cuanto a suplementación, con las mencionadas vitamina D y omega, ¿podrían puntualizar dosis de su administración de manera general? Si me lo permites, Lidia, ya sé que tú vas a contestar, pero yo quiero decir que uno de los problemas que tenemos en la medicina práctica en todos los días a nivel de segundo y tercer nivel es que hemos olvidado el primer nivel. Y más o menos, así medio parchado y con hilitos y un poco de resistol, funcionan más o menos algunos flujogramas a nivel hospitalario, pero en el primer contacto no funciona ninguno. Y yo creo que tenemos una tarea muy pendiente ahí, el doctor Michel, que es uno de los pioneros de lo que hemos hablado de esto. Necesitamos retomar la Cartilla Nacional de Salud y algunos de los flujogramas que nos ayudarían, cuando menos para detectar y canalizar para que esa persona o ese individuo reciba un manejo multidisciplinario. Ahora sí, Lila. Adelante.
quieren dosis de vitamina D y omega. La realidad es que yo me iría más por, si quieren así como un consejo general, me iría más porque hay cierto nivel de suficiencia al requerimiento que el niño en su etapa de crecimiento necesita. La otra realidad es que ni las asociaciones de endocrino pediátrica europea se han puesto de acuerdo en los requerimientos diarios en vitamina D y omega 3. Podría decirles que podrían ir de 400 unidades a 600 unidades como mínimo, pero si sabemos que el niño no está consumiendo fuentes primordiales de vitamina D, por ejemplo, si estamos en la dieta en donde estamos quitando los lácteos por esta parte de la caseína, pues ahí encontramos cierta fuente de vitamina D. Hay niños con autismo que también no toleran el huevo, por ejemplo, que los champiñones les inflaman. Entonces esas son otras fuentes de vitamina D. En ese tipo de niños que si además les sumamos que no se exponen al sol en ciertas horas del día, en ciertas partes del cuerpo, pues no tengamos miedo a la suplementación de hasta las 4,000 unidades con el monitoreo, si es posible, de los niveles circulantes. De por sí tenemos un buen margen para alcanzar niveles de toxicidad y en México la prevalencia de la insuficiencia de vitamina D es más del 80%. En nuestra casuística de niños con obesidad, por la dilución corporal y el secuestro que sufre esta vitamina por el tejido adiposo, 9 de cada 10 niños tienen niveles de insuficiencia. Les hablo que para alcanzar la suficiencia necesitamos 30 nanogramos por decilitro. Nuestros niños tienen menos de 10. Entonces, la verdad tenemos como que analizar un poco estos factores para decidir por lo menos un nivel de mantenimiento de dosis de vitamina D que yo no daría menos de 400 unidades y que si es un niño que tiene estos factores de riesgo para tener deficiencia, no tengamos miedo a las 4,000 unidades. En el caso de los omegas, igual que su uso no sea menor de 500 miligramos y que si tienen obesidad, dislipidemia heterogénica, de manera intercurrente, pues podemos utilizar hasta 3 gramos al día sin ningún problema. Muchas gracias. Vamos a contestar 2 preguntas rapidísimo porque ya nos pasamos del tiempo destinado. Pero está muy bueno esto, y para pasar a un mensaje final. La doctora Dania dice, ¿no se descompensan los niños al quitarles el gluten o los lácteos? En todo lo que mostramos de los análisis de todos estos pacientes, en ninguno hubo descompensación ni efectos secundarios a la dieta libre de gluten y caseína, que son los estudios de metaanálisis hechos de todos estos años. Muy amable, muchas gracias, doctora Aguilar. La doctora Vanessa Rodríguez dice, la melatonina, ¿por cuánto tiempo se puede dar? Se le he tratado de quitar a mi hijo, ya llevo 1 año dándosela, pero tardo 2 horas en dormirlo, le doy 1.5 y tiene 4.6 años. Hay que acordarnos que el 80% de los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen trastornos del sueño, es muy común. La melatonina es una sustancia natural que produce nuestro organismo cuando hay oscuridad, ¿verdad? Y que nos permite que nos vayamos a dormir. No tiene un efecto de adicción ni es que sea necesario, simplemente el niño todavía trae el problema de sueño. Entonces puede continuar dándosela sin problema. Se ha visto que no tiene un efecto secundario. Incluso se le han atribuido otro tipo de situaciones como a largo plazo mejorar un poco la cantidad de la serotonina, disminuir la cuestión proinflamatoria, etcétera. Entonces puede continuar dándosela el tiempo que sea necesario. Lo que puede llegar a suceder es que existe un efecto de tolerancia, que llegue un momento donde se la dé y sea igual que si no se la diera por el tiempo de uso, pero mientras la requiere y le funcione, la puede seguir utilizando sin problema. Muchas gracias. Pues ahora pasamos muy rápidamente a las conclusiones y algún mensaje final o propuesta. Empezamos contigo, Lilia. Lilia. Oh. Tu micrófono está apagado. Ahí está. Gracias. Como conclusión, yo creo que es resaltar algo que todos hemos mencionado del abordaje multidisciplinar de estos niños,
tanto para que, aunque sean dietas restrictivas por ciertos periodos de tiempo, podamos equilibrar el resto de nutrientes que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, yo creo que ese sería como mi mensaje, el que nos aperturemos a trabajar de manera multidisciplinar para el mejor resultado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Reinaldo Michel. Primero las damas. Doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Gracias, doctor. Bueno, pues básicamente vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de tener una mejor dieta. Como bien comentó el doctor, no nada más los niños, también nosotros, de tratar de comer más frutas, más verduras, de tratar de luchar por disminuir los alimentos procesados, los carbohidratos, el gluten, la caseína, bueno, todo lo que hemos comentado. Y aunque tengamos momentos donde podamos, por ejemplo, como la Navidad o alguna cosa en especial, las fiestas a los que lo que queremos es que nuestros niños se integren socialmente, pues a veces va a haber momentos donde tendrán que suspender esta dieta, pero el retomarla el resto del tiempo va a ser benéfico para ellos. Y vale la pena, yo sé que es difícil, sobre todo en el entorno familiar, porque es mucho más caro tener una dieta libre de gluten y caseína que una dieta regular. Pero vale la pena por nuestros niños todo lo que podamos sumar que no tenga efectos secundarios y que no tenga riesgos para ellos, vale la pena hacerlo. Muchas gracias por la invitación a este chat. Muchas gracias, doctora Aguilar. Ahora sí, académico doctor Reinaldo Michel. Totalmente de acuerdo en que hay que buscar la manera de sumar esfuerzos y sumar actividades y buscar hacer equipos multidisciplinarios desde el primer nivel. Se puede, yo creo que sería factible y sería benéfico. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Ana, de tratar de comer lo más saludable posible, con algunas vacaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Antes de cerrar esta transmisión, yo quiero mencionar que la historia de la humanidad se ha vuelto compleja. En la antigüedad, el seno materno había garantizado que todos nosotros estemos aquí. Ahora se ha vuelto complejo y hemos ido destruyendo no solamente los ecosistemas, sino también la evolución de las grandes ciudades, el comportamiento social, el comportamiento económico ha hecho que nuestra alimentación vaya muy atrasada para nuestra evolución y nos está causando graves problemas en todos los aspectos. Tenemos un problema y un reto muy importante que ahora tenemos la oportunidad de hacer diagnósticos tempranos y canalizar a aquel profesional de la salud que se integre en un equipo multidisciplinario para ofrecerle la mejor calidad de atención para que logre una expectativa de vida y una calidad de vida mejor, tomando en cuenta que la alimentación es fundamental para ello. Quiero agradecer a los ponentes, a la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, a Lilian Mayrel, en nombre del doctor Arturo Perea, al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves, de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Este video va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube y agradezco a todos los que se sumaron a esta sala de Zoom de manera en vivo y sus aportaciones con preguntas. Muchas gracias y buenas noches.